La prédica de esta noche se titula Satisfechos. Y quiero que ustedes me puedan acompañar, si ustedes tienen Biblia, si no lo pueden ver ahí en sus pantallas, en las pantallas, a Filipenses 4, 10 al 20. Dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿qué puede más, su insatisfacción o su satisfacción? Si ustedes pudieran dividir el tiempo en que están satisfechos del tiempo en el que no lo están, ¿qué pesa más? Por lo general, cuando uno le preguntan esto, uno tiende a decir, no, pesa más mi satisfacción. Pero si nos vamos a analizar cada momento de nuestra vida diaria, de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año que está por terminar, muchas veces nos damos cuenta que estamos insatisfechos más de lo que aceptamos. Pero esto es natural. Fíjense que a mí me pasa con mi hija, con Esther, que cuando de repente vamos a algún lugar, imagínense, hace poco me pasó que fuimos al PriceSmart. Ya cuando uno entra al PriceSmart, como estudiadamente, así meticulosamente, ellos saben qué poner enfrente. Y comienzan a poner enfrente en esta temporada las cosas de Navidad. Y me comienza a enseñar los árboles y los adornos y que quiere ver. Pero uno va avanzando un poquito por el pasillo y yo no. Están los juguetes. Papi, yo quiero ver ahí. Papi, después cuando demos la vuelta dije, no, papá, solo quiero ver un ratito. Y el papá le hace caso. Y pasamos por el pasillo tenebroso de los juguetes y comienza, yo quiero esto. Yo quiero eso, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Hija, pero si ya tiene algo así, sí, pero yo lo quiero. Y de repente, yo quiero esto. Hija, pero eso es de niño. Es que es para mi hermano, me dice. No importa si inmediatamente antes le hemos comprado algo. No, ella quiere eso, lo que está viendo. Y todo lo que ve enfrente lo quiere. ¿Por qué? Porque la falta de satisfacción es natural. Más temprano que tarde se manifiesta en nuestras vidas, como en el caso de mi hija. Y constantemente somos seducidos a creer que necesitamos cada vez más cosas y mejores experiencias para estar satisfechos. Y cuando las circunstancias externas son adversas, la insatisfacción en nuestra vida va creciendo también cada vez más. Y es que a una pérdida de satisfacción se enfrentaban los filipenses. Parecía que sus circunstancias externas eran demasiado desfavorables como para que ellos se sintieran satisfechos.
Yo quiero que piensen en las circunstancias que les causan insatisfacción a ustedes. Y mientras piensen en esas circunstancias, leamos lo que estaban pasando los filipenses. Filipos era un lugar con un gran patriotismo nacionalista romano. Ellos eran una provincia romana. Por lo que predicar que Jesús era el Señor producía discusiones y también persecución. De hecho, Pablo recién inició su ministerio en Filipos, fue encarcelado. Lo acusaron de proclamar costumbres que no son lícitas para los romanos y así lo metieron preso. Pero ahí Pablo, en medio de esa primera prisión que vemos de su ministerio en Filipos, no actuó con insatisfacción. Si ustedes se recuerdan, en Hechos 16 dice que con su compañero de viaje, con Silas, se pusieron a cantar hasta que se abrieron las puertas de la prisión. Y ahí aprovechó de predicar el evangelio. Pero mucho tiempo después de eso, Pablo escribió esta epístola a los filipenses, esta carta a los filipenses, también desde la prisión, solo que ahora estaba en Roma. Imagínense eso, el fundador de la iglesia le está escribiendo a esta iglesia desde la prisión. Y mientras él estaba en prisión, esta iglesia de Filipos manda a un miembro llamado Epafrodito, quien tuvo que hacer un largo, pero largo viaje, unos 1280 kilómetros. En ese tiempo era aproximadamente un mes de viaje. Y mandan a Epafrodito a Roma para llevarle un generoso donativo a Pablo, llevarle provisiones, llevarle dinero para que afrontara su vida en la prisión. Pero sucede que estando Epafrodito ahí en Roma, se enferma, casi se muere. Y Pablo le está escribiendo todo eso en esa carta. Pero además de eso, la iglesia de los filipenses estaba atacada por los evangelios falsos, por falsos maestros. Y además de eso, tenían luchas internas entre los miembros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bajo las circunstancias externas, los filipenses tenían muchas razones para no estar satisfechos. Y por eso Pablo, de las palabras que más repite a lo largo de los 4 capítulos de esta carta, es la palabra gozo. Y es que vivimos nosotros hoy en una cultura que, así como los filipenses, hace que nos sintamos insatisfechos. Una cultura que está diseñada en que nos sintamos insatisfechos con lo que tenemos, de una u otra forma. Y es por eso que hoy, a través del pasaje de Filipenses 4, 10 al 20 que leímos anteriormente, quiero convencerlo de ustedes de lo siguiente. Los cristianos somos agradecidos porque vivimos satisfechos solo en Cristo y lo adoramos en medio de cualquier circunstancia. Y para convencerlo de esto, vamos a ver 3 cosas hoy. Vamos a ver en primer lugar el secreto del contentamiento. En segundo lugar, la relación entre contentamiento o satisfacción y ser agradecidos. Y la relación del contentamiento con la adoración. Hablemos primero del secreto del contentamiento. ¿Cuál es el secreto de la satisfacción? Filipenses 4, 10 al 14 dice: ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo una dificultad por lo que ahora atravieso. Y antes de explicar el pasaje, quiero darles rápidamente la definición de contentamiento desde una perspectiva bíblica. Contentamiento es una satisfacción interior que no exige cambios en las circunstancias externas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de contentamiento nos referimos a la satisfacción. Y sabiendo esto, hay 3 cosas que quiero que veamos en estos
primeros versículos. En primer lugar, jóvenes, el contentamiento se aprende. La satisfacción, el estar satisfecho, se aprende. Nadie nace con esa habilidad de estar satisfecho, cualquiera sea la circunstancia. Por eso Pablo escribió, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. No es algo natural el sentirse satisfecho en cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia. Pero Dios nos manda a vivir en contentamiento, en satisfacción. Es mucho más frecuente que en nuestras bocas salgan quejas que alabanzas. Es más frecuente la resignación y hasta cierto punto el fatalismo que la satisfacción en nuestra vida. Son más frecuentes las frases como ni modo. ¿Qué podemos hacer? Hoy ya estuvo. Ya no hay remedio. Bueno, hagámosle frente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esas son palabras más de resignación que de contentamiento. El contentamiento cristiano, jóvenes, es aprender a confiar en Dios. Es aprender a ser conscientes que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida y en toda la creación. Y por lo tanto implica aceptar con paz cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o sea mala. Porque he entendido que no hay ninguna cosa, no hay nada que ocurra que sea fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida, para mi vida, para su vida. Y es aprender que en Cristo la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme. También dijo, por todo estoy enseñado. Y esto es bien importante porque nosotros no aprendemos a vivir estando satisfechos de la noche a la mañana, sino que nuestro contentamiento, ese aprendizaje de vivir así, va creciendo en la medida en la que vamos confiando en Dios, que vamos conociendo a Dios y que vamos viendo que Él tiene el control de nuestra vida y que tiene el control de todos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Pablo denota acá una confianza en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios. Él estaba preso cuando escribió esto. Él había aprendido a contentarse, a estar satisfecho cualquiera fuera su situación. Estaba en necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades, pero sabía que Dios estaba controlando cada situación de su vida. No tenía temor, porque él estaba convencido, como lo dijo en el capítulo 1 de esta carta, que ya sea que viviera o muriera, él le pertenecía al Señor. Y es que, jóvenes, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para su propia gloria y para nuestro bien espiritual. Pero en segundo lugar, en estos pasajes en estos versículos vemos que el contentamiento no depende de las circunstancias. Pablo escribió también, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Qué quiere decir? Que vivir satisfecho, vivir en contentamiento es estar por encima de las circunstancias. No debe estar ligado a los acontecimientos o problemas. Hubo un médico cristiano que dijo, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud frente a ellas. Quiero leerles una frase que apunté ayer en el primero de los servicios de acción de gracias que tuvimos. Luego que una hermana que ha experimentado más de 5 operaciones en su columna, que ella misma dijo, soy incapaz de que mi cuerpo es incapaz de sostener mi cabeza por sí mismo, sino que tiene que ocupar un aparato para poder sostener su cabeza. Y ella dijo algo que me impactó. El contentamiento no depende de un cambio en mis circunstancias, sino de un cambio en mi corazón. Ella pasó a dar un testimonio dándole gracias a Dios por cómo la tenía,
por cómo estaba, por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no agradecemos por las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino por la obra que Dios va haciendo en nuestro corazón. Y esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si tuvieras todo lo que tú quisieras en este momento? Todo lo que tú deseas. Imagínense que ustedes han hecho una bucket list y ya la completaron. Una lista de deseos ya la completaron. Una lista de cosas que quieren realizar o que quieren tener y ya está llena esa lista. ¿Qué pasaría? ¿Estarían satisfechos? ¿Podrían vivir seguros que ya no van a desear nada más? ¿O será que en una semana o en menos ya se sentirían insatisfechos con eso que tienen y comenzarían a buscar más para sentirse completos? Y es que Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El contentamiento que Pablo refleja acá no era algo teórico nada más. Él en realidad vivió esto. Pablo dice, yo he tenido abundancia, pero también he tenido escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que el contentamiento está mucho más allá de la escasez o de la abundancia. Y tenemos que recordar que Dios no nos ha prometido riquezas ni bienestar en este mundo. Por lo tanto, nuestro contentamiento, nuestra satisfacción no tiene que estar basado en la cantidad de cosas o comodidades que pudiéramos estar disfrutando. Tanto si tenemos mucho o tenemos poco, demos gracias a Dios por esto. Porque nuestro contentamiento está en Él, en Dios, en la salvación que nos ha dado, en la gracia que manifiesta cada día en nuestra vida, no en las circunstancias que nos rodean. Pero en tercer lugar, en esos primeros versículos, también aprendemos que el secreto del contentamiento es Cristo mismo. Por eso es que Pablo escribe, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O como la mayoría conocemos este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso se refiere a la habilidad que Pablo tenía de estar contento, cualquiera que fuera la circunstancia que lo rodeaba. Y para alcanzar este contentamiento, él decía, o él sabía que necesitaba la fuerza de Cristo Jesús. No es algo natural en nosotros. Es algo que vamos aprendiendo, pero que vamos aprendiendo a medida que somos conscientes de la obra de Cristo en nosotros y por nosotros. Lastimosamente, y como la gran mayoría de ustedes se ha dado cuenta, la mayoría de personas toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan para reforzar una mentalidad triunfalista o de supercristianos o de super espirituales o de pueden alcanzar todo lo que se propongan. ¿A cuántos de ustedes les gusta la NBA? Ustedes saben que este pasaje, este versículo lo tiene Stephen Curry en sus zapatos. ¿O a cuánto les gusta el UFC? Las artes marciales mixtas. Por ejemplo, uno de los campeones más famosos de UFC, Jon Bon Jones, tiene tatuado también este versículo. ¿Por qué? Porque generalmente se ocupa para hablar de todo lo puedo hacer. No hay ninguna meta que no pueda cumplir. No hay ningún límite que no pueda alcanzar. Pero no está hablando de eso el versículo. Está hablando de que el contentamiento cristiano tiene su raíz en Cristo. Que no importa la circunstancia en la que esté viviendo, yo voy a estar tranquilo, voy a estar confiado, voy a estar en paz, voy a estar satisfecho. Porque mi felicidad y mi satisfacción no dependen de las cosas que me rodean, dependen de quién está en mí. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puedo con o junto con Cristo, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque empieza el contentamiento con Cristo habitando en nosotros.
Cristo estando en nosotros, con una unión permanente. ¿Qué quiere decir? Que si el contentamiento en Cristo no es algo esporádico, no es algo emocional, no es algo pasajero. Sino que es algo permanente en nosotros, a lo que siempre podemos acudir, de lo que podemos estar conscientes siempre. Jóvenes, el contentamiento no es la ausencia de problemas, sino la actitud de tranquilidad y paz en medio de ellos. Y eso lo puede dar Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es por Él y solo en Él que podemos tener y vivir en contentamiento. Pero la segunda parte de esto es el contentamiento y el agradecimiento. ¿Qué relación tiene la satisfacción y el estar agradecidos? Filipenses 4, 15 al 18 dice: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y es que el contentamiento no solo es una virtud, sino que también un mandato. ¿Por qué? Porque el contentamiento nos hace no quejarnos. Y cuando comenzamos a alejar la queja por el contentamiento, entonces comienza a fluir de nosotros el agradecimiento a Dios. Y surge una pregunta: ¿por qué razones deberíamos de estar agradecidos nosotros? Y es que muchas veces, como subestimamos el contentamiento cristiano que tenemos que vivir, subestimamos también las cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios ya nos ha dado, por lo que estamos buscando, por aquellas cosas en las que estamos insatisfechos aún en nuestra vida y queremos alcanzar. Y con esto quiero hacer una aclaración. El contentamiento no es igual a conformismo. No es igual a conformarse en la vida. Claro que siempre tenemos que buscar cumplir unas metas con la motivación correcta. Pero ¿qué pasa si no lo alcanzamos? ¿Qué pasa si hay algo que lo obstaculiza por un tiempo? O si nunca lo podemos alcanzar. Nos vamos a frustrar y vamos a vivir derrotados. Vamos a maldecir nuestra vida. Vamos a estar amargados, quejándonos siempre. ¿O vamos a practicar el agradecimiento a Dios, confiando en su providencia, en su soberana voluntad? Y por último, algo que vemos en el pasaje de Filipenses 4, 10 al 20, es la relación entre contentamiento y adoración. Filipenses 4, 19 al 20 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Pablo, quien había recibido de los filipenses en todo momento de su ministerio, pero Pablo también en todo momento se estaba dando a los filipenses, recordándolos en sus prisiones, recordándolos en sus oraciones, pero también enseñándoles. Y aquí vemos que les vuelve a enseñar, en medio del agradecimiento que les está dando por la ofrenda que les mandaron, él continuamente les está enseñando. Y les vuelve a enseñar acá por medio de una afirmación que se vuelve una promesa que tenemos que tomar en cuenta. Y comienza diciéndole: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Este mismo Dios, quien me cuida. El Dios de Pablo es el Dios de los filipenses, pero también es nuestro Dios. Y es un Dios que nos cuida y nos protege, que nos provee, que nos guarda. Y Él suplirá todo lo que necesitemos.
pero conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice otras versiones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos suple y provee, pero siempre conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y pueden decir, pero que da igual, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios provee todo lo que necesito conforme a su riqueza en gloria en Cristo? ¿Se ven ustedes que en toda la Biblia, solo en 5 versículos, contando Filipenses 4:19, está en Efesios 1:17 y 18, Colosenses 1:27, Romanos 9:20 al 24, en ese pasaje en Efesios 3:14 al 19. En toda la Biblia, solo en esos 5 versículos, se menciona la frase, la riqueza de su gloria o la riqueza de la gloria. Y en todas esas ocasiones que se repite, se refiere a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la riqueza de su gloria? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios? La riqueza de la gloria de Dios es el misterio de Él, que es Jesucristo en nosotros. Jesucristo viviendo y habitando en nosotros. Es por eso que tenemos que entender, jóvenes, la importancia de que Jesús viva en nosotros. La importancia de que es en Cristo que hemos sido elegidos, que hemos sido predestinados, que hemos sido adoptados, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados a servirles. Para que el mundo vea esa riqueza de la gloria que es Cristo mismo a través de nuestra vida. Cuando cada día de nuestra vida somos conscientes y tenemos fe en que Cristo habita en nosotros, entonces en cada circunstancia, en cada situación, en medio de cada necesidad, en medio de cada etapa, podemos experimentar la plenitud de Dios en nosotros. Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios en nuestra vida. Cuando Pablo dice, mi Dios pues, el Dios que me cuida a mí, va a suplir todo lo que ustedes necesitan conforme a las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. No está hablando de cosas materiales. Y con eso no quiero decir que Dios no nos pueda dar las cosas materiales. Porque tenemos que partir de la conciencia de que todo lo que tenemos ya es por gracia. Pero se refiere a que Dios nos va a dar la capacidad, la fuerza, el poder para poder vivir en contentamiento. Dios ya nos ha dado eso. Dios ya nos ha dado las riquezas de su gloria. Dios ya nos dio a Cristo para experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ya para terminar. Que el fruto de la vida que permanece en Cristo muestra que Él es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente no solamente para salvarnos y darnos una nueva vida por su muerte y resurrección, sino que Cristo es suficiente para cada momento de nuestro caminar en Él por medio de la riqueza de su gloria. Porque Cristo es suficiente, podemos estar satisfechos. Porque Cristo es suficiente, podemos vivir en contentamiento. Porque Cristo es suficiente, podemos estar agradecidos. Porque Cristo es suficiente, no importa lo que esté pasando ahorita, lo que estés pasando tú ahorita, o lo que vaya a pasar mañana, o el próximo año. Puedo vivir satisfecho, porque puedo estar consciente de la plenitud de Dios en mi vida. Porque en medio del dolor, Él es mi consolador. Él es quien seca mis lágrimas. En medio de la debilidad, Él es mi fortaleza. En medio de la enfermedad, Él es el que nos sostiene. En medio de la alegría, Él es quien la produce, quien la permite. Y así para cada circunstancia de nuestra vida, jóvenes, tenemos que recordar que los cristianos somos agradecidos porque vivimos satisfechos solo en Cristo y lo adoramos en medio de cualquier circunstancia. Vamos a terminar orando.